Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, Ana. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Bien, hoy estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy bien porque estamos grabando y porque hemos comido juntas. Claro. Que no es poca cosa. Que no es poca cosa. ¿Qué has comido hoy? Mira, Recuérdamelo. te lo voy a recordar porque ha pasado hace 1 hora y media y ya, pues, ¿quién se acuerda de eso? He comido, de primero, una crema de puerros. ¿Estaba fría? Estaba templada. De hecho, lo ponía. Crema de puerros templada. No engañaba a nadie. Y estaba muy rica. De hecho, no te lo he preguntado entonces, pero te lo pregunto ahora. ¿Por qué no te lo has pedido? Porque es un sitio en el que está todo muy rico, pero en el que yo sé que son un poco antipáticos con el asunto del gluten y yo estaba cansada y no me apetecía andar con indagaciones de esto lleva gluten, esto Ya. no. Entonces, No les hacía gracia lo del gluten. No les hacía ninguna gracia mi disidencia. No se lo creían. No. Eran negacionistas del gluten. Negacionistas de la celiaquía. Pues yo he tomado ese de primero porque soy una privilegiada que no soy celíaca, aunque a veces tome cerveza sin gluten, y luego de segundo pollo asado con patatas, pero me ha tocado pechuga y estaba seca. Te ha resultado seca. Sí. ¿Tú qué has...? Bueno, yo sé lo que has comido, pero Yo he cuéntalo. comido un poco de colegio, pero estaba muy bueno y me apetecía mucho porque tenía mucha hambre. He comido arroz blanco con tomate y un huevito frito, de primero, Rico. riquísimo, y de segundo, pollo asado. Me ha dado con mucha ternura patatas. verte comer ese melón Me ha encantado, escolar. estaba riquísimo. A mí me ha gustado mucho y de postre una rodajita de melón. Y luego nos hemos bebido una cerveza sin gluten. Y antes te has tomado un tinto de verano. Ya antes me he tomado un tinto de verano. Y te ha tocado Eso es. muslito, que es mejor. Y me ha eso es tocado más jugoso, muslito. sí. Y me ha tocado muslito. Bueno, pues ya dicho esto, vamos a anunciar una cosa, que es Eso algo es. que hacemos poco en realidad. Siento que no somos un podcast como muy pegado a la actualidad del momento. No somos. No somos, pero esto sí que nos entra cronológicamente, encaja que lo anunciemos hoy, ya lo hemos anunciado en Instagram y en sitios, pero vamos a estar el 21 de octubre en el Teatro Gayarre de Pamplona haciendo un episodio en directo para el Festival Letra Heridas. Todavía no os vamos a revelar, evidentemente, el tema del episodio, pero ya lo hemos decidido y va a ser jugosísimo. Súper, súper, súper jugoso. Como jugosa es la noticia. Esto a Carmen le hace muchísima es que han ilusión, a mí pasado también. cosas que nos han hecho mucha ilusión. Por ejemplo, que redactoras de la revista Hola se hayan puesto en contacto con nosotras para decirnos, confirmarnos que nos escuchan. Que se nos escucha en la redacción de Lola, eso nos hace muchísima ilusión. Mucha. Y también nos ha hecho mucha ilusión, siendo nosotras como somos, que Alba Carrillo resulta que es oyente y que nos ha escrito, nos ha compartido, y no solo eso, sino que nos ha mandado su libro, que todavía no ha llegado. Mira, yo no sé si, por supuesto, nunca llegaremos a ser el podcast más escuchado de España, pero puede que sí seamos el podcast con la audiencia más transversal. Sí, somos... Eso me aventuro casi a confirmarlo, pese a no tener datos de las audiencias de otros podcasts, pero el nuestro es de todo lo que te imagines. Es que yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez, que la auténtica transversalidad de España está en los conventos. De hecho, hubo un titular de una entrevista que nos hicieron que fue la verdadera transversalidad de España está en las monjas, Eso o sea, bastante controvertido. Bueno. Pero bueno, a ver si logramos que este episodio no dure 1h30. Sí, no, por favor, no. En este episodio de hoy no podemos revelar el asunto del episodio de Pamplona todavía, porque pues vamos a mantener un poco el misterio, aunque os animamos a venir. Pero el de hoy sí, vamos a revelarlo ya y por favor, vamos a ver si podemos lanzar la cortinilla antes de que pasen 40 minutos. Para introducir a la persona que va a protagonizar este episodio, que es bastante biopic, ya sabéis que a veces hacemos un episodio biopic de vez en cuando, vamos a recurrir a una nueva forma de ASMR pictórico, que esta vez no consiste en que Ana nos deleite pues, con sus habituales, perfectísimas y deliciosas éfrasis, sino que con su exquisita voz aterciopelada va a leernos un auténtico ASMR pictórico barroco, ejecutado por un tal Pietro de la Valle. Bueno, no sé cómo... Es que es Pedro del Valle o Pietro de la Valle, no sé, da igual. Apodado Il Pellegrino, Ajá. que fue miembro del círculo, era intimísimo del Papa Urbano VIII. Y en una carta que escribió desde Roma en 1626, él decía algo que tú nos vas a leer. Sí, a mí me emociona muchísimo, como ya sabéis que soy la guardesa de las cifras de este podcast, me emociona muchísimo empezar este episodio como con tanta cifra, tanto dato, tanto papa. Entonces me dispongo a hacer una ventriloquización de Pietro de la Valle y no me responsabilizo para nada de las palabras que puedan salir de mi boca a partir de este momento.
Dice: «Ella es de estatura grande y abultada para mujer, bien que por ella no parezca no ser hombre. No tiene pechos, que desde muy muchacha me dijo haber hecho no sé qué remedio para secarlos y quedar llanos, como le quedaron, el cual fue un emplasto que le dio un italiano, que cuando se lo puso causó gran dolor, pero después, sin hacerle otro mal ni mal tratamiento, surtió el efecto. De rostro no es fea, pero no hermosa, y se le reconoce estar algún tanto maltratada, pero no de mucha edad. Parece más capón que mujer». Hablando de cosas controvertidas, aquí está Pietro para traernos un poquito de controversia. A ver, el pobre Pietro dice, bien que por ella no parezca no ser hombre. Claro, aquí el Pellegrino cae en una sintaxis que es tan inestable, pues como confuso debía ser categorizar la identidad escurridiza de la persona que va a protagonizar este episodio, que es Catalina de Erauso, Alonso, Francisco o Antonio de Erauso, que todos estos son los apelativos tan movedizos bajo los que se movía un mismo rostro. Que además, si no lo conocéis aún, podéis no solo fiaros de esta descripción, que no debéis fiaros de la descripción de Pietro, sino ir a contemplarla ahora mismo, contemplar este rostro en el cuadro que le hizo en torno a 1625, 1628, no está muy claro, en traje de alférez de la Marina Colonial Española, Juan van der Hamen y León. Un lienzo que después de, tuvo muchísimos ajetreos, sufrió hasta un incendio, casi se quema, y llegó por fin a la Fundación Kutxa de Donostia, precisamente donde nació Erauso. A ver, sinceramente yo creo que es el retrato de alguien sobre quien no te paras demasiado a pensar en su identidad sexual, porque ya lo miras y andas con la atención puesta en que no te sorprenda con una cuchillada. Es poco apacible esa mirada suya. Y quizá fuera ese gesto bastante temible el que disuadió a tanta gente durante tantísimos años, hasta que ella misma o él mismo, esta persona, confesó de indagar demasiado en su identidad. Pero vamos, para que conozcáis mejor a esta persona, vamos al detalle biográfico, que es lo nuestro. Claro, somos conscientes, Carmen y yo vivimos siempre en una especie de, ¿cómo decirlo?, como de distorsión de la realidad en la que realmente nos creemos que muchísimos personajes del barroco son terriblemente mainstream para hordas de gente. Entonces, de verdad, somos conscientes de que la monja alférez, como siempre se ha llamado, es un personaje muy conocido y es probable que sea, después de nuestra Sor Juana y Santa Teresa, la criatura más célebre que ha circulado por este podcast. Pero bueno, sabemos que es casi imposible seguir el rastro biográfico de Erauso, así que, como ya he dicho que soy la guardesa de las minucias cronológicas de las hijas de Felipe, os vamos a recordar los datos principales que tenemos de su vida. Se sospecha que nace en el seno de una familia militar y adinerada en San Sebastián en 1585. Lo de que nace en el seno de una familia militar y adinerada es cierto, hay como ambivalencia sobre la fecha de nacimiento, pero es casi seguro que fue 1585. Con 4 años la envían junto a sus 2 hermanas al convento de dominicas de San Sebastián el Antiguo, donde era priora su tía Úrsula de Urizá y Sarasti. O sea, el nombre es absolutamente de las páginas de Lola. Y con 15 años, Erauso huye del convento y se embarca rumbo a América el lunes santo de 1603. Ni un día antes, ni un día después. A ver, se supone que se marcha porque tiene una rencilla con otra monja y me da mucha lástima pues esta tía priora suya de nombre tan sonoro, porque claro, Erauso se le escapó engañándola, robándole las llaves del convento a ella, de su celda, robándole también 8 reales y además tiró su escapulario en la puerta antes de huir hacia América. O sea, imagínate el gesto de tirar el fuerte, escapulario, en plan, se acabó. Sí. Pero bueno, una vez en América, Erauso sentó plaza de soldado en Chile y ascendió a alférez gracias a sus méritos bélicos, arrasando salvajemente a los mapuches. Y tras 20 años de pericias bélicas y reyertas callejeras, era tremendamente follonero. Por distintas ciudades de las actuales Perú, Ecuador, Argentina y Chile, Erauso es detenido en 1623 en la ciudad peruana de Huamanga por una disputa en una casa de juego. Lo tenía todo, la verdad. Y es ahí cuando, frente al obispo de Huamanga, decide estratégicamente revelar su identidad de mujer. Y es enviada a España, donde la recibe Felipe IV. Que por cierto la recibe y ella se viste ahí de monja. Ahí sí, dice, era aquí más, sí. O sea, tenía ahí una inteligencia. Un sentido de la performance. Claro. Y la recibe Felipe IV y es ahí cuando empieza a ser conocida como la monja alférez. Quizás atosigada precisamente por la fascinación que suscitaba en España y por las rígidas molduras sociales, decide regresar a América, instalándose en Nueva España y haciéndose mulero mercader bajo el nombre de Antonio de Erauso hasta la fecha de su muerte hacia 1650.
Pido perdón si he dado algún traspiés en el recorrido biográfico de Erauso, pero es muchísimo ajetreo. Pero yo creo que más o menos este fue su itinerario vital. Yo creo que lo has sintetizado increíblemente bien, es que es mucho vaivén. Os advertimos desde ya que si queréis conocer de primera mano todos los detalles de este biopic con mucho más reposo y con detalles que aquí no nos va a dar tiempo a contar, podéis leer La historia de la monja alférez, Catalina de Erauso, escrita por ella misma. Está editada en Cátedra, como una edición, un librito chiquitito manejable, que es una supuesta autobiografía de Erauso de la que no se conserva manuscrito original y además hay tantas variaciones en las copias posteriores, pues a ver, que se duda de que sea auténtica. En cualquier caso, os juro que para alguien con una pulsión doméstica tan enraizada como la mía, leer la historia de la monja alférez agota totalmente los intentos de empatía. Es que de verdad no puedo. Esta persona no para. Es un pericaz inquieto, no se puede sosegar en ningún lugar. No sé, y claro, yo me cuesta empatizar. Tú te agobias muchísimo, No puedo, claro. digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué saltas ahora de Lima a... Pues estate quieto, no sé. En fin, vamos a suspender un poquito el juicio y a confiar en que sí sean sus propias memorias, en que realmente esta persona escribiera su autobiografía para remediar la impostura de Pietro de la Valle que ha hecho Ana, antes cediéndole la voz a la propia Erauso esta vez, para que nos explique con un estilo algo embarullado y muchas elipsis su trasiego vital. Dice: la verdad es esta, que soy mujer, que nací en tal parte, hija de fulano y sultana, que me entraron de tal edad en tal convento con fulana mi tía, que allí me crié, que tomé el hábito, que tuve noviciado, que estando para profesar por tal ocasión me salí, que me fui a tal parte, me desnudé, me vestí, me corté el cabello, partí allí, acullá, me embarqué, aporté, trajiné, maté, herí, maleé, correteé, hasta venir a parar en lo presente y a los pies de su señoría ilustrísima. Es espectacular la sintaxis de Erauso. Esa su señoría ilustrísima a la que Erauso se dirige es precisamente el obispo de Huamanga, al que decide de manera, como ya decíamos, de manera muy estratégica, revelarle su identidad en 1623 para evitar un castigo mayor por sus pericias criminales. La verdad es que es muy difícil no tirar de esta supuesta voz de Erauso porque te lo explica todo con pelos y señales. Dice, que está relatando su encuentro con el obispo de Huamanga, dice, vino a decir que tenía por el caso más notable en este género que había oído en su vida, y remató diciendo, «En fin, ¿esto es así?» Dije, «Sí, señor». Replicó, «No se espante que inquiete la credulidad de su rareza». Dije, «Señor, es así. Y si quiere salir de duda vuestra señoría ilustrísima, por experiencia de matronas, yo llana estoy». Dijo, «Pues vengo en ello, y conténtame oírlo y retiréme por ser la hora del despacho». A la tarde, como a las 4, entraron 2 matronas y me miraron y se satisfacieron y declararon después ante el obispo con juramento haberme visto y reconocido cuanto fue menester para certificarse y haberme hallado virgen intacta como el día en que nací. No debería, pero voy a hacer un inciso para contarte que en TikTok me salen comprobaciones de virginidad. Uf. Ya, perdón. Bueno, lo de la virginidad es importantísimo en el caso de Erauso. Es importantísimo que lo tengamos en cuenta porque es un dato que enloquece a todo el mundo. O sea, desde que sucede y antes de que Erauso mismo lo narre, va a enloquecer absolutamente a todo el mundo y va a añadir una nueva cara a un personaje que es de extremos aparentemente irreconciliables. Ejemplar y patriótico militar, criminal pendenciero y asesino, monja travestida, virgen guerrera, en fin. Que la fuerza de esta voz en primera persona que hemos recuperado aquí no se engañe, porque Erauso siempre fue y todavía es un personaje súper inaprensible, alimento de relaciones de sucesos sensacionalistas, de obras taquillerísimas de teatro, incluso de películas lésbicas, como estas de 1987, se llama She Must Be Saying Things, y Erauso aparece como un personaje. Es de Sheila McLaughlin, no sé, no la he visto, pero... Tenemos que quedar y verla. Tenemos que quedar y verla. En fin, que ha sido siempre alimento de toda una leyenda que trasciende la realidad biográfica de Catalina de Erauso. Y aquí, casualidades de la vida, siempre hablamos de la serendipia barroca, se ha dado un suceso muy de serendipia barroca esta semana porque andábamos preparando este episodio y justo nos escribieron de la editorial Somos Libros contándonos que había una presentación de un libro sobre la monja alférez de Maite Pizarro y Purificación Beltrán. Total,
que a la presentación no pudimos ir, pero nos lo enviaron. Y es un libro curiosísimo porque, a ver, nos llamó mucho la atención ya como objeto, porque es bonito, la portada es muy bonita. Sí, ya sabéis que las cositas nos pierden. Nos sedujo mucho porque la mitad del libro son 2 en 1 y la mitad, y aparece Erauso por como estas muñequitos recortables decimonónicos que puedes cambiar la ropa por un lado como monja, por otro como alférez. Y es como que Maite Pizarro te destaca como los fan facts más interesantes no solo de la vida real de Erauso, sino de su recuperación y su reinterpretación luego en cultura popular. Y luego por el otro lado hay una especie de entrevista ficcional desde un podcast de historia que yo lo estaba contando antes a Ana, al principio pensé que era en serio y hablaban de un podcast y me volví loca buscándolo. Y yo como que hay un podcast Joven de historia investigadora. no sé, que no lo... Pero claro, este libro es parte de una larguísima historia que continuará de reinvenciones y reapropiaciones del personaje de la monja alférez. La serendipia barroca va más allá porque hace poco, o sea, la semana pasada o hace 3 días leí que había un nuevo libro de una autora argentina que me enloquece, puede que sea de las autoras contemporáneas que más me gustan, que se llama Gabriela Cabezón Cámara. Y ayer estaba por Madrid y fui a un par de librerías preguntando por el libro y me dijeron que salía en noviembre. Lo busqué porque no sabía de qué iba, simplemente me lo iba a comprar porque era de ella. Se titula Las niñas del Naranjel, sale eso como en noviembre yo creo, y es una reinvención, otra más, de la vida de Antonio Catalina de Erauso. Y al parecer he leído una entrevista de Cabezón Cámara, se centra en el genocidio colonial y lo enmarca todo como dentro del apocalipsis medioambiental. Tiene un tono, al parecer, como está escrito como una novela, creo que un poco epistolar, y mezcla muchas lenguas, porque hay como guaraní, castellano, euskera, latín. Wow. O sea, debe ser una golosinita. Así que estoy deseando que salga, pero para que veáis que la monja alférez está en todas partes. En todas partes. Pero bueno, como también decía Carmen, por mucho que esté por todas partes o porque está por todas partes, es imposible alcanzar la realidad biográfica de Erauso. Y eso tiene como resultado que la mayoría de las investigadoras se han centrado en leer su figura más bien como un icono, o sea, como un improbable relato de éxito que solo puede explicarse dentro de los parámetros de la fama. La pregunta de cómo sobrevive Erauso siempre suele responderse porque se convirtió como en un icono, en una persona famosa, en una especie de monstruosidad. Una de nuestras muchas lucidísimas profesoras en todos estos años del doctorado en Brown, que por cierto voy a aprovechar aquí para hacer un reconocimiento público a todos y cada uno de nuestras profesoras y profesores, porque este podcast, la mitad es de todo lo es de todo lo que hemos leído con ellos. Una de nuestras profesoras, Stephanie Merrim, tiene un artículo que merece muchísimo la pena, que se titula algo así como De la anomalía al icono, cruces de fronteras, Catalina de Erauso y Sor Juana Inés de la Cruz. Y el artículo argumenta que pese a ser personas en apariencia tan distinta, tanto Sor Juana como Erauso logran alcanzar las únicas categorías que podían hacerte trascender el corsé social de la España y la América postridentinas, que eran la fama y el espectáculo. Eso es. Y ahora, introduciendo en el minuto 250 este episodio, amigas. En este episodio vamos a juguetear con la maleabilidad perpetuamente escurridiza de Erauso para invocar y reimaginar a ese alférez de mirada desapacible del retrato de Juan van der Hamen, pues con la urgencia y el deseo, como casi siempre aquí, de trazar genealogías que normalmente carecen de representación. Ya sabéis que con cada nuevo episodio de vuestro podcast, intentamos construir una cartografía barroca propia y atemporal, donde ir abriendo espacios a genealogías celebratorias. Y en cada figura olvidada de los siglos XVI y XVII que imaginamos desde nuestro historicismo deliberado, como nos gusta repetirlo, buscamos un asidero, una suerte de carcasa identitaria en la que cobijarnos para navegar tempestades y contradicciones del presente. En fin, que este episodio es un intento de hacer ese mismo ejercicio, esta vez con la inaprensible y poliédrica figura de Erauso. Las hijas de Felipe, un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. La monja alférez.
en una conversación entre Cabello Carceller y Polve Preciado en el marco de la exposición Una vez para Erauso, que cuando nos la recomendó mucha gente que fuéramos a verlo fue... yo creo que fue en la Alhóndiga de Bilbao, juraría, y fue hace como 2 años, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, no sé si 2. Fue hace tiempo. Pues una conversación entre Cabello Carceller y Polve Preciado comentaban que, claro, que se habían tardado tanto tiempo en crear su pieza sobre Erauso era porque, y cito textualmente, no terminaba de caernos bien. La verdad es que esto nos hizo muchísima gracia porque nosotras también tenemos que confesar que si aún no hemos hablado de la monja alférez en ninguno de los casi 40 episodios, 50 episodios de un podcast dedicado en exclusiva a los rinconcitos de los siglos XVI y XVII, es porque la verdad, pues tampoco para nosotras ha sido un personaje que nunca nos haya suscitado mucha simpatía. Nos cae fatal, la verdad. O sea, no, que eso te iba a decir, es bastante intratable. Te iba a decir justo eso, que lo de no nos ha suscitado demasiada simpatía era una manera suavísima y elegante de decir que si este episodio ha llegado en la 4ª temporada del podcast es porque nos da una pereza de morirnos. Esa es la verdad. ¿Nos cae regular? No, bueno, fatal, así, directamente no nos gusta. Su supuesta autobiografía es que, de verdad, es un... A ver, es muy entretenido. Recomendamos leerla, pero veréis, si la leéis, que es un constante alarde de violencias. Todo el rato exhibición súper orgullosa de navajazos, asesinatos, todo vertebrado por esa defensa hegemónica del Imperio Español. O sea, una cosa poco simpática, la verdad. Vosotras que nos conocéis, además, ¿cómo creéis que puede caernos de primeras alguien que decide abandonar la vida regalada de un convento en el que la priora era su tía para alistarse en el ejército y andar de trasiego en trasiego y de asesinato en asesinato? No. Es que no. En fin, un ejemplo para que nos entendáis, que esto no es antipatía caprichosa, un ejemplo muy gráfico de esta biografía tan sanguinolenta, ¿eh? Ya en América, durante una expedición que iba de Potosí a la región de los Chuncos, he dicho Potosí en parte como regalo para Ana. Gracias, Carmen. Pues como parte de en medio de esta expedición, Erauso y los soldados con los que viajaba asesinaron en un mismo ataque a más de 10.000 nativos. Y dice Erauso: volvimos a ellos con tal coraje, hicimos tal estrago, que corría por la plaza abajo un arroyo de sangre como un río, y fuimos siguiéndolos y matándolos hasta pasar el río. En fin, otro ejemplo del poquísimo temple y hasta de la torpeza sanguinaria de Erauso es esta otra anécdota. En uno de esos momentos en que es reclutado otra vez, Erauso lucha contra los indios mapuches del sur de Chile y ahorca a su líder, a Quispi-Huaucha, sin esperar siquiera a que sus propios compañeros puedan interrogarlo. Claro, esto le cuesta el cargo de capitán, que podría haber conseguido si lo hubiera apresado, sencillamente, pero no pudo, tuvo que ahorcarlo. En fin, que por un lado está la violencia de su propio relato, pero es que, además, otro motivo para que fuera un personaje que se nos hacía un poquito incómodo, bastante antipático, es que tampoco es nada fácil sacudirse la manera en que relatos posteriores han ido manoseando su figura y opacando las aristas más disidentes que las tiene en favor de una ejemplaridad súper legendaria. Podríais suponer, amigas, que una monja vasca que se fuga con ropa de hombre y asume identidad masculina para andar de militar pendenciero y seductor de mujeres, pues sería una figura de la que el franquismo no habría querido saber nada. Pero no. No es así. El régimen franquista se las apañó para convertir las muchas menciones a la procedencia vasca de Erauso, que hay en su autobiografía, que son bastantes, y además como que su identidad vasca, en momentos de estar al borde de la muerte, la salva precisamente, porque encuentra a alguien que es vasco también, por cualquier cosa así. Pero el régimen se las apañó para convertir estas menciones a su procedencia vasca en una suerte de estandarte del paraguas todopoderoso de la identidad nacional española. O sea, birli-birloque y magia. Y además también recuperaron a Erauso, esto sabéis que nos interesa mucho, como un ejemplo de mujer varonil, pero virginal, fuerte y católica, una cosa muy sección femenina. Y claro, en 1941 hay un señor del que yo no tenía ni idea de quién era, no sé si tú lo conoces, Cristóbal de Castro. No. Pues este tal Cristóbal de Castro publicó en 1941 su libro Mujeres del Imperio, que es un compendio biográfico de 8 mujeres que según él eran ejemplo de servicio a la unidad de España. Y claro, imagínate, por supuesto está Isabel la Católica, pero es que después, como heredera de ese mismo hilo nacional inaugurado por ella, aparece Catalina de Arauz. ¿Y no está ahí nuestra Santa Teresa entre las 8 mujeres del Está Imperio? Santa Teresa, está Margarita de la Cruz también, Juana de Austria, claro. Sí. Estará revolviéndose en su tumba con nosotras, Cristóbal de Castro. Bastante. Probablemente. Pero bueno, es una figura absolutamente tan fascinante como inaprensible.
Pero claro, como Cabello Carceller hacían en su exposición, tampoco podemos negar que, claro, ir recabando los vestigios textuales que nos quedan de la vida de Erauso y extenderlos sobre la mesa de operaciones de la historia, da muchísimo juego para hacer lo que a nosotras más disfrute nos suscita, que es, como ya sabéis todas y seguro que estáis murmurando en casa, coquetear con el anacronismo estratégico. Solemos repetir machaconamente que cualquier cosa que te esté pasando ahora pues ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Pero en este caso no se trata tanto como de proponer una mímesis histórica exacta, sino de intentar encontrar entre todas nuevos cobijos para una historia y un presente pues siempre en construcción. Es decir, para poder reinventar todas esas aristas y ese espectro tan poliédrico que nos brinda Erauso. Eso es. Estoy intentando como que nos vaya cayendo un poquito mejor. Vamos a intentarlo. Poco a Yo creo poco. que al final lo Sí, vamos a conseguir. poco a poco. En realidad esto también es una reconciliación. Sí, reconciliación, espacio terapéutico, terapia de todo tipo es este podcast. Pues en el folleto de aquella exposición de Cabello Carceller de la que hablábamos antes, que Ana ha dicho que fue en la Alhóndiga de Bilbao, y yo digo, el Azcuna Centroa. Perdón. Porque yo, mi sangre vasca tiene Tu que sangre aparecer. vasca está ahí palpitando. Yo tengo pido dos perdón. apellidos vascos, de alguna manera. Yo soy, fíjate, de alguna manera medio vasca, vasca de Jaén, que es casi más dicotómico que monja Es alférez. rarísimo que tengas Sí. dos apellidos vascos y ningún familiar vasco cercano. Eso es una cosa Extrañísimo. extraña. Bueno, pues en aquella exposición que comisariaba Polve Preciado, él decía que la estética de la exposición, como la del retrato de Van der Hamen, solo podía ser la del claroscuro, precisamente por esa mezcla tan incómoda de luces y sombras que tiene la figura de Erauso. Es que es así. Y cada vez que se la intenta invocar como herramienta a partir de la que trazar una genealogía trans, pues se cae en el claroscuro inevitablemente. Bueno, os invitamos muchísimo a que vayáis al Museo Reina Sofía. Aquí igual meto un poco la pata porque no sé si está ya accesible la pieza, pero el Museo Reina Sofía, aquí en Madrid, ha adquirido la instalación de vídeo y foto de Cabello Carceller sobre la monja alférez, y creemos que ya se puede visitar. No lo sabemos. No lo sabemos. Ana me está mirando como, no lo sabemos, pero bueno. Si no es ya, es pronto. La tienen, desde luego, la han adquirido, eso sí. Y nosotras pronto iremos a verla. Ujú. Bueno, pues en cuanto podáis, en cualquier caso, deberíais ir para ver cómo Cabello Carceller nos invitan a lidiar con esa recuperación tan difícil. No es la primera vez que desde una institución se reclama la figura de Erauso como precedente trans. Yo esto no lo sabía, pero justo en el libro de Maite Pizarro lo contaba, que en 2017 Andrés Gutiérrez Usillos comisarió ya en el Museo de América una exposición llamada Trans, Diversidad de Identidades y Roles de Género, que estaba súper centrada también en Erauso. Y decía él en una entrevista a raíz de la exposición: partimos de la premisa de que la transexualidad es algo inherente al ser humano y, por tanto, está presente en todas las culturas del mundo y en cualquier época. Bueno, la vida que llevó Erauso, esto ya lo decimos nosotras, sobre todo una vez que, pasado el apogeo de su fama como criatura híbrida, volvió a América y se refugió como Antonio de Erauso a vivir su identidad masculina apartado de toda mirada, y además también el hecho de que recurriera con el emplasto ese del que hablábamos antes a un precedente de lo que hoy llamaríamos técnicas de modificación de género, a pues, una mastectomía, son hechos que no solo invitan, sino que desde luego pues, legitiman su inserción en una genealogía trans. Nos va a seguir cayendo fatal, eso es así, pero en parte también por el agravio comparativo que hay en el tratamiento que se ha dado a otros precedentes Eso, trans. Erauso siempre Claro. se lleva todas las miradas. Es que es eso. Y eso no puede ser. Hace ya mucho, que me parece espectacular cómo pasa el tiempo, el 8 de mayo del año 2022 hicimos un episodio en directo en Espacio Afro. Y ahí tuvimos la ocasión de estar en diálogo con Esther Mayoko y hablamos de un personaje que, aunque se lee muy a menudo al trasluz de Erauso, resulta mucho más incómodo y elegible para el archivo, que es Heleno de Céspedes. Si el crossdressing de Erauso es entendido en su momento por las autoridades políticas y eclesiásticas del 17 pues como un ascenso hacia la virtud masculina, y todo el poder transformador de la ropa y de la performance de la masculinidad logran operar exitosamente en Catalina de Erauso, es en gran medida por su linaje, por toda esta ascendencia de Lola, de su tía Úrsula, su padre militar y todo, pues eso ayuda, por supuesto, a catapultarla. Frente a Erauso, Céspedes era hija de una mujer esclavizada y mulata y no logra sobrevivir a las miradas cercenadoras que rodean su cuerpo. Es un poquito anterior a Erauso y en su proceso inquisitorial de 1588 todas las autoridades presentes en ese proceso están obsesionadas con explorar su cuerpo, diseccionarlo y clasificarlo de manera muy violenta. Cuando Heleno de Céspedes en el juicio le preguntan
¿Por qué siendo mujer principalmente y habiendo parido se casó con otra mujer como ella si tiene esto por lícito casarse 2 mujeres? Céspedes contestó con contundencia que se casó por entender que era hombre y no mujer, y que podía lícitamente, siendo hombre, casarse con mujer, que bien sabe que 2 mujeres no pueden casarse, y así no lo hizo por burla del sacramento, antes lo hizo por estar en servicio de Dios. Me encanta esta respuesta siempre. Y añadió, Céspedes en el proceso, añadió que en realidad, de verdad, es y fue hermafrodito, que ha tenido y tiene 2 naturas, una de hombre y otra de mujer. Y que lo que en esto pasa es que cuando parió, con la fuerza que puso en el parto, se le rompió un pellejo que tenía sobre el caño de la orina, y salió una cabeza como medio dedo pulgar que pareció en su hechura miembro de hombre, y que cuando tenía deseo y alteración natural se salía, como dicho tiene. Cuando no estaba en alteración se enmustecía y recogía la parte y caso donde estaba antes que se rompiese dicho pellejo. ¿Cómo son los procesos? ¿Cómo lo explica también cómo lo Céspedes? explica? ¿Cómo lo explica en 1588? El caso de Céspedes es fascinante y os animamos mucho a recuperar ese episodio grabado en directo que debe andar por ahí en YouTube. En cualquier caso, recordemos que Céspedes fue condenado en 1588 a pena de 200 azotes y a reclusión durante 10 años en un hospital, trabajando en su enfermería sin remuneración, mientras que Erauso pues, fue recompensado, reconocido por autoridades monárquicas y eclesiásticas. O sea, aún hoy, además, su memoria cuenta con apoyos que a la figura de Céspedes le faltan. O sea, la figura de Céspedes no la conoce absolutamente nadie y, sin embargo, por ejemplo, en la exposición que os decíamos antes, comisariada por Paul B. Preciado, al final del recorrido se incluía una carta dedicada por todos los participantes de la exposición dirigida al Ayuntamiento de Donostia, solicitando el cambio de nombre de la calle Catalina de Erauso por el de Antonio / Catalina de Erauso. No sé, lo he buscado y no sé a qué ha llegado eso. No sé si Lo ha llegado indagaremos. Lo indagaremos. He encontrado noticias en las que se hacían eco de la petición. Os animamos en cualquier caso, además de ver la pieza de Cabello Carceller cuando se puede, de indagar en la historia de Leno de Céspedes, a que escuchéis la canción que Mursego compuso para esta exposición, añadiendo una voz más en primera persona para Erauso. Si me fugué del convento, si me vestí de hombre, si crucé el Atlántico hacia el Nuevo Mundo, si comercié, peleé, tomé prestado. Ana, Carmen. estarás de acuerdo conmigo, creo yo, porque te conozco y te Bastante. quiero. En que si diseccionando los entresijos biográficos de Erauso podemos llegar a dar con una experiencia barroca de lo trans, cuando nos apartamos de sus vivencias y nos acercamos a la figura icónica, no tanto a la vida, sino al icono que construyó y engrandeció su leyenda, con lo que nos encontramos es con algo muy parecido a una lesbiana butch. Esta es mi parte favorita del episodio. Porque has dicho mis 2 palabras favoritas, lesbiana y butch, juntas. Como Santa Teresa. Las palabras, digo, Dios me libre a mí de encasillar a Santa Teresa en ninguna categoría que no le corresponde. Antes decíamos que Erauso, como Santa Teresa, como Sor Juana, es uno de esos personajes barrocos, escurridizos y poliédricos, que eso ha permitido que la historia haya hecho con ellos básicamente lo que le ha venido apeteciendo. Pero claro, como hemos defendido nosotras muchas veces en el caso de Sor Juana y mucho más en el caso de nuestra Santa Teresa, si son personajes escurridizos y que parecen poder servir casi cualquier agenda cultural y política, es porque ellas mismas y ellos mismos fueron lo suficientemente hábiles como para retratarse como sujetos maleables y muy camaleónicos. Siempre dando agencia, Siempre dando agencia. mucha agencia a las personas de nuestros siglos más favoritos. Entonces, claro, de todos los restitos textuales que nos han quedado de la vida de Erauso, nosotras a menudo elegimos poner la lente de aumento en su transformación en icono mediático y en su explotación de la identidad de lesbiana butch. Una cosa... A ver, esto es muy importante, antes de seguir, es muy importante para enlazar con lo siguiente. Una cosa que creo que no hemos contado en este podcast, que es nuestro y vuestro rinconcito terapéutico, es que Carmen es una persona que tiene muchísima suerte en los juegos de azar. Tengo. Muchísima, Sí. o sea, pero una cosa ¿Quién lo pensaría, ¿verdad? bastante llamativa, porque sabéis eso como que os preguntáis a veces de a quién le tocará esto que anuncian en este concurso, depositando este papelito en esta urna, en esta librería remota de Rhode Island. Pues a Carmen le toca eso. Es verdad. Es que te pasa bastantes Debería veces. jugar a la lotería. Deberías, quizás. Ya. Una vez te tocó una lotería de Navidad ¿De un verdad? poquito, sí, que salimos Me acuerdo. al Black and White en Chueca y pagaste todo porque te habían tocado como 50 euros, ¿no te acuerdas? Luego, claro, me gastaría 70.
Te salió más caro No me el collar acordaba. del perro. Pero bueno, en uno de esos concursos que ganó, todo esto es para llegar a contaros que en uno de esos concursos que ganó Carmen, usó parte de su botín, porque ella es ante todo buena amiga y generosa, para regalarme un libro que todas deberíamos tener en nuestras estanterías, que es la edición 20 aniversario de Female Masculinity de Jack Halberstam. Estamos recomendando muchísimos libros hoy. Sí, hoy es el día. Eso sí, lo hice. ¿Lo hiciste? Me acuerdo. Tiene una portada muy guay, muy Sí, bonita. la edición Sí. esta que es el 20 aniversario tiene una portada increíble. Sí. Y Carmen, que me ha Sí. dicho que sabía que esto me iba a gustar, tú sabes perfectamente lo pesada que soy yo con las identidades de lesbianas butch. Me consta. Son Te muchos consta. años ya de hablar de lesbianas butch. Porque yo siento que nuestro colectivo se lo debe absolutamente todo a ellas. Las lesbianas no butch o menos butch deberíamos besar el suelo que pisan y nada me apetecía más que aprovechar este episodio para Claro. decirlo públicamente. Ponedles todas una velita a vuestra lesbiana butch de confianza. Eso es. La mía es mi amiga Inara. Lo otro- La mía es mi amiga Inara, entonces yo le pongo la velita. Entonces Halberstam propone, en este libro de Female Masculinity, propone que la masculinidad femenina no es una imitación de la virilidad, sino que es más bien el reciclaje de los restitos que quedan de la masculinidad dominante. Es como construir una masculinidad a partir como de lo precario de la masculinidad dominante. A partir de ahí acuña un término que él plantea como una cajita de herramientas hermenéuticas para pensar el género, que es un sintagma que me apasiona, que es masculinidad sin hombres. Es claro que es una categoría especialmente útil para pensar cómo, pues, frente a la feminidad masculina, que está por todas partes y que sí que cumple una función, dice él, casi ritual en la homosociabilidad, pues la masculinidad femenina se ha leído normalmente simplemente como una identificación casi patológica de aquellas que solo intentan como imitar y alcanzar un poder, pues que le pilla muy a desmano. Pues Carmen, un día en el podcast hablamos de Derrida, en el siguiente de Halberstam. Pido muchísimo perdón, voy a volver a hablar solo de procesos de santidad y del Papa Urbano VIII. Pido muchísimo perdón, pero creo que este es un marco que me seduce especialmente para leer Erauso. A ver, Derrida, Halberstam, ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente? Que nos depararán los próximos episodios de Las hijas de Felipe, no sabemos. Bueno, a ver, este marco del que hablas nos seduce a nosotras, pero además es que explica cómo leían a Erauso sus contemporáneos, yo creo. Porque es imposible entender el fenómeno literario, incluso mediático, que supuso la monja alférez, sin ahondar en la fascinación de la temprana modernidad con la figura muy butch de la doncella guerrera. Nos encanta. Nos encanta. Esto es Tú muy- eres esto un es- poco doncella guerrera. Yo no tengo nada de doncella guerrera. Es que la estoy viendo con un vestidito que lleva como de punto y un collar de perlas y una medallita de la Virgen del Carmen. No, es de Santa Ana. Perdón, de Santa Ana, perdón. Sí. No soy nada... La verdad, no tengo nada de monja guerrera, pero intenté, te diré... a ver, es que tú sabes que mi compromiso con este podcast, Ana, es tan infinito que para preparar este episodio, intenté ver esa serie de Netflix de la que algunas nos habéis hablado, La monja guerrera. Los outfits de esa serie yo no la he visto, pero los outfits son un 10. Claro, el problema es que no se hace una serie solo con los... Bueno, no lo sé, podría hacerse una serie solo con los outfits. Yo no pude verla. O sea, el primer episodio no lo pude terminar. No entré. No entraste, Yo no pasa entré, nada, no hay que yo no entrar entré. en todo. Ojalá la serie no se me hubiese hecho tan aburrida y pudiera yo aquí recomendarla como última manifestación de una genealogía de monjas guerreras, pero no sé si pueda, la verdad. Si no puedes, no lo hagas, no sufras. Sufro un poco. El caso es que tal genealogía existe. Hay una tradición de famosísimas mujeres travestidas que incluye pues, a Juana de Arco, a Mulán, a Santa Tecla, también a la castellana María Pérez, en fin, y otras muchas de las que habla la activista Leslie Feinberg en un libro titulado algo así como... Otro libro, ¿eh? Guerreras transgénero, haciendo historia de Juana de Arco a RuPaul. Me lo empecé a leer y me estaba gustando bastante porque es como una autobiografía súper evocativa de la vida de Leslie Feinberg y, claro, o sea, como una persona que nace en Detroit en los años 50, clase trabajadora, familia judía y además ella, bueno, lo buscaría porque me hace bastante gracia cómo se identifica, pero habla un poquito de Erauso como parte de su genealogía y me gustó lo de hacer... como que creo que es una persona que hacía, porque murió en 2014,
genealogías celebratorias como nosotras. ¿Y Se tú qué? identificaba, como American Butch Lesbian, Transgender, Activist, Communist and Author. Me parece una biografía espectacular. Son muchísimas cosas. Muchísimas cosas. ¿Y tú que lo has mirado más por encima? Porque yo solo he mirado en diagonal la descripción y el índice, sinceramente, pero tú que lo has leído un poquito más por encima, ¿me equivoco al pensar que lo que hace es enhebrar la historia de todas estas personas con su propia cosa autobiográfica de niña eso es, hay un tomboy? capítulo en concreto en el que va hablando, sobre todo habla muchísimo de Juana de Arco y de las identidades, pues esas identidades tan aceptables que son de niña tomboy y cómo eso desaparece en el momento en el que vas cumpliendo años y deja de ser aceptable Y la que ella masculinidad. era criaturilla marimacho. Eso es, criaturilla marimacho. Bueno, pues le recomendamos. Sin haberlo leído entero, pero tenemos una caja de lecturas. Hoy sí, hoy Ojalá somos tener tiempo hoy para somos hacerlas. ese tipo de podcast. A ver, todo esto para recordar que la manera en que la figura de Erauso era leída por sus contemporáneos incorporaba leyendas como la del romance tradicional de la doncella guerrera que circulaba por España contando la historia de una mujer que vivió, se supone que había vivido 2 años, bajo la identidad masculina, entregada a todo tipo de misiones bélicas, hasta que por fin es capaz de demostrar que puede comportarse como el hijo que su padre nunca tuvo. Claro, pero la cosa es que ella sí que vuelve después a su vida como mujer, que es algo que sucederá también en muchas de las recreaciones ficcionales de la vida de la monja alférez, que eligen obviar las últimas décadas de Antonio Erauso. Pero claro, es que el mito de la monja guerrera, si es tan portátil y tan digno de celebración, lo es cuando muestra, digamos, un travestismo santo y patriota. Pero existía también la preocupación por su reverso, que sería una especie de travestismo perverso. Y esto nosotros nos lo hemos encontrado mucho pues, en la escritura de moralistas que despotricaban contra los corrales de nuestras tardes comedias. Leyendo moralistas del siglo XVII y su condena de la comedia. Es que eso lo hemos hecho, Eso tú te ríes, Es que pero eso lo ha hemos pasado. hecho. Hemos despotricado, hemos pasado muchas horas leyendo cómo estos moralistas despotricaban contra los corrales de comedias y algo que los ponía particularmente de los nervios eran todas las actrices que aparecían sobre las tablas en ropa de hombres interpretando precisamente a mujeres travestidas. Esto les encendía muchísimo, muchísimo. Y algo de lo que nos hemos encontrado en todas esas lecturas apacibles de tarde era una retórica, o sea, una constante preocupación por lo repugnante, por lo lascivo, lo detestable, lo diabólico, lo perverso, lo indecente, lo deshonesto y lo provocativo y monstruoso también, que luego hablaremos de lo monstruoso, que era el travestismo sobre las tablas. Y hablaban mucho y muchas referencias a 2 cosas, que esto nos encanta y luego hablaremos más de eso. Pero por un lado, les preocupaba muchísimo que la ropa masculina fuese un modo de exponer el cuerpo femenino, que parece como lo sexy. Claro, porque esas mallitas exponían las piernas de una manera que no se podían esperar. Y luego, por otro lado, los movimientos. Esto también. Había muchísima preocupación con que los movimientos de una mujer interpretando un papel masculino, aunque fuese el de un papel de una mujer que se travestía como hombre, tuviese unos movimientos que pudiesen, igual que lo de demostrar el cuerpo, que pudiese atraer tanto a hombres como a mujeres también. Claro, entonces, hombre que no. Y en esto leí en un libro de Serri Velasco, que ahora también vamos a recomendar, en el que habla de otras cosas, pero sí que menciona una autobiografía de Diego Duque de Estrada en el que describe a una mujer precisamente vestida como hombre y habla de los movimientos. Entonces, esto es un ejercicio, me vais a tener que acompañar porque es un ejercicio un poquito complicado de traducción, porque claro, Diego Duque de Estrada escribió en español, pero Serri Velasco te lo traduce al inglés, te lo he traducido yo al español, todavía no, lo vamos a hacer aquí. Venga, yo confío muchísimo en tus dotes de traducción. Está describiendo a Francisca vestida de hombre. Caminaba firmemente, triunfantemente, y llevaba el sombrero ladeado. Su capa estaba cruzada sobre la espada, con una mano sobre ella y la otra sobre la jarra, con tanta temeridad y tanta confianza que nadie podía tomarla por una mujer. Claro, me encanta cómo alude a la confianza, o sea, como que iba tan segura de sí misma que nadie podía tomarla por una mujer. Claro, es que debía ser bastante transgresor ver pues, a mujeres reconocibles como mujeres actuando de esa manera como hombres.
Hay que decir, claro, esto le pasaba, el personaje de Erauso, hay muchos comentarios tanto en las relaciones de sucesos como luego en invocaciones posteriores a sus movimientos, a la masculinidad de sus gestos, excepto nuestro amigo Pietro, que habla de sus manos. Y esto Esta cita me encanta. Es que esto es maravillosa, porque claro, recordáis esta cita que ha leído Ana, que decía de rostro no es fea, pero no hermosa, en fin, todo eso. Y la decía parece capón, algo así. Pero luego dice, solo en las manos se le puede conocer que es mujer, porque las tiene abultadas y carnosas y robustas y fuertes, bien que las mueve algo como mujer. Esa cita me gusta muchísimo. Como esa atención de pronto a las manos y una gestualidad que de pronto algo es se diferente. escapa. Ahí está la disidencia, porque si fuera por la de barbaridades que hizo, ahí no está su disidencia. Mencionábamos antes, fugazmente, el libro de Serri Velasco. A Serri Velasco le debemos mucho porque es la autora de un libro que se titula Lesbians in Early Modern Spain. Eso es. Y entre otras cosas también tiene un libro sobre Catalina de Erauso, que del mismo modo en que ha sido reapropiada, como hemos dicho, desde muchos puntos de vista, ella se la apropia pues como lesbiana butch también, en cierto modo. Genial. Y entonces ella, porque claro, algo que, por ejemplo, en obras como la de Montalbán, de la que luego vamos a hablar, en una obra de teatro en la que se recupera el personaje de Erauso, y en otras muchas recreaciones, algo que se omite muchas veces es todas las escenas, es difícil decir amorosas, de Catalina. Sí, Erauso. es difícil, ese adjetivo con Erauso es complicado. Pero hay momentos, por ejemplo, en la autobiografía, que Serri Velasco decide leer desde ahí. Por ejemplo, hay un momento cuando va el capítulo 5 de su autobiografía, en el que va de Trujillo a Lima, hay un pasaje que quizás sea el más explícito. Dice, porque hay mucha discusión también sobre si en realidad Erauso, cuando huye de mujeres con las que tiene como cierto tonteo, digamos, lo que está intentando es evitar ir a mayores para que no descubran que en realidad biológicamente es mujer y demás. Pero esta cita da que pensar, la verdad. Venga, adelante. Di mi carta a Diego de Solarte, mercader muy rico, que es ahora cónsul mayor de Lima, a quien me remitió mi amo, Juan de Urquiza, el cual me recibió en su casa con mucho agrado y afabilidad, y a pocos días me entregó su tienda, y me señaló 600 pesos al año, y allí lo fui haciendo muy a su agrado y contento. Al cabo de 9 meses me dijo que buscase mi vida en otra parte. Claro, así de golpe dirás, ¿por qué? Y fue la causa que tenía en casa 2 doncellas hermosas de su mujer, en las cuales, y sobre todo con una que más se me inclinó, solía yo más jugar y triscar. Jugar y triscar. ¿Ves? Así se me empieza a robar el corazón Erauso. Y un día, estando yo en el estrado peinándome acostado en sus faldas y andándole en las piernas, llegó a casa una reja por donde nos vio. Y entonces a ver, ahí sí te hace pensar que tiene un pequeño corazoncito. Tiene un pequeño, y también piensas, ¿cómo se permitía todo esto? Pues este genocida colonial tenía un pequeño corazoncito. A ver, por lo que ahora mismo os vamos a contar que tiene que ver con el atractivo de lo monstruoso. Y era tu Juana de Arco y no me viste venir, y ahora está todo calcinado, la he liado, en fin. Yo pensaba que en mi torre te ibas a consumir, y ahora a ti todo te la suda, yo estoy loca por ti. La realidad es que desde su regreso a España, después de andar por ahí siendo genocida en las Américas, Erauso se convirtió en un prodigio. Era una rareza, una anomalía que era muy fácilmente capitalizable en un mundo barroco obsesionado, como ya sabéis a estas alturas del podcast, por la maravilla. En unos años en los que comenzaba a hacerse demasiado palpable la escasa rentabilidad de la explotación americana, pues a la metrópoli solo le quedaba entregarse a la fascinación que suscitaba la economía de lo maravilloso, y ahí entraba Erauso. Eso es. Entonces, claro, el cuerpo de Erauso pues, fue catapultado a la fama por su disidencia, pero terminó convirtiéndose a lo largo del siglo XVII en un espacio desde el que explotar narrativas exotizantes y fantasías de normatividad, como suele suceder. Porque, claro, me alucinan los tiempos. Tan solo 3 años después del regreso de Erauso a España, el dramaturgo Juan Pérez de Montalbán, aunque bueno, he visto que últimamente se le está disputando la autoría, pero bueno,
Para nosotras, Juan Pérez de Montalbán llevaba a los corrales madrileños una comedia titulada precisamente La monja alférez. Entonces, claro, suponemos que quienes acudieran a presenciar pues, la puesta en escena de la trepidante vida de la novicia huida del convento y convertida en un belicoso alférez, pues debían conocer ya los relatos de su vida que se habían popularizado después de que Erauso hiciera la confesión al obispo de Huamanga, porque circularon muchísimas relaciones y se hablaba mucho de su vida. Entonces, claro, esos espectadores sentirían probablemente una inquietante familiaridad con la última rareza llegada de América. Claro, entonces Pérez de Montalbán fue lo suficientemente avispado para escuchar esta historia y convertir a Erauso rápidamente en un éxito de taquilla muy morboso. He leído que se fantasea incluso con la posibilidad de que el propio Erauso haya presenciado la obra. Jo, me encantaría porque justo, eso. Claro, porque justo coinciden los años. Es que coinciden los Podría años. ¿Quién ser. sabe? O que al menos Montalbán, si es que fue Montalbán el autor, lo hubiera Muchas conocido. conjeturas. Muchas conjeturas en este episodio. En fin, ahora entra en juego todo esto que os hemos contado antes del travestismo, crossdressing, las sexiness de la ropa y los movimientos, porque este éxito de taquilla de Montalbán en gran medida se debió a la elección, que fue súper meticulosa, muy sopesada, nada accidental, de la actriz, que fue Luisa de Robles. Se merece un episodio. Mira que Absoluto. hicimos un episodio de Pero tenemos que actrices. hacer un episodio de actrices guerreras. Sí, jope, sí. Bueno, en fin, hay una... Bueno, siempre aquí todos... Hoy estamos recomendando muchísimas lecturas. Luego nos pedís bibliografía, pero no nos da tiempo. Es que no nos da tiempo. Sacad vuestros apuntadlo. cuadernitos barrocos. Sí. Elizabeth Mary Cruz Peterson estudió en un libro de 2016, o sea, relativamente reciente, un libro que se llama Women's Somatic Training. Bueno, habla del entrenamiento somático de las actrices en el teatro de la temprana modernidad, de los corrales de comedias del barroco en España, y habla de la importancia de la espada en la creación de personajes de autoridad femeninos. Sobre todo, por ejemplo, pues eso, en el caso de la monja alférez, también en Valor, Agravio y Mujer de Ana Caro, que creo que hablamos, claro, Sí, hace hablamos poco. el otro día. En otras como La pobreza estimada de Lope, en fin. Y traza ella una relación constante entre coreografía de movimientos que se proponían en manuales de espadachines, como el de Pacheco de Narváez, por ejemplo, que yo de esto no tengo ni idea. Pero tú te le llegaste a leer manuales de espadachines. El libro de Pacheco de Narváez se titulaba Libro de las grandezas de la espada y lo publica en el año 1600 y era como el más famoso manual de esgrima. Entonces entiendo que lo que ella está trazando es una conexión entre esas directrices y las directrices que se daba a las actrices mismas. Y cómo se las entrenaba somáticamente. Se las entrenaba con el manual de esgrima. En la masculinidad performativa de los manuales de esgrima. Eso es que no digáis que nos contamos cosas increíbles. Es increíble realmente. Eso. Yo enloquecí bastante con este tema. Te dio una época me dio fuerte por esto. Eso. Bueno, pues el caso es que Luisa de Robles, ¿no? Que fue la actriz que Pérez de Montalbán escogió para el papel de Catalina de Erauso, inundó las tablas con una representación súper vívida de todos estos preceptos cinéticos del libro de las grandezas de la espada. Claro, era súper interesante además porque este manual no era un manual en el que solo se indicasen como directrices cinéticas o físicas de cómo manejar la espada, sino que se entendía que el manejo de la esgrima era más bien una marca de género y de clase de la que las mujeres, por supuesto, estaban total y completamente desposeídas. De hecho, en las primeras páginas del manual, mientras Pacheco de Narváez, el autor, se recrea con mucho detalle en el papel que cada pequeña parte del cuerpo, es bastante curioso el manual, en el papel en el que cada pequeña parte del cuerpo juega en la complexión del verdadero hombre cultivado en el hábito de la espada, no duda en comentar: la mujer, conocidísimamente, es de poco ánimo. El que en algo fuere semejante a ella, lo propio será. De esta manera estaba previniendo a los hombres afeminados el uso de la espada. No le parecería bien a todo Narváez esto, la mano de los movimientos de mano de Erauso. No le parecería nada bien y, por supuesto, todo esto Luisa de Robles le dio radicalmente igual. Porque, claro, estamos en unos años en los que además todos los arbitristas y los escritores no paraban de lamentarse por la decadencia de la belicosidad del género masculino, la pérdida de prestigio del arte de la esgrima. Entonces, claro, la presencia de una actriz como Luisa de Robles, a la que yo me imagino pues espectacular y atlética, espectacular, muchos movimientos, su presencia durante la representación de la monja alférez, cumpliendo con un estereotipo de masculinidad perdido, pero que tampoco olvidaba pues el lado más pendenciero y los placeres mundanos del juego y de la ociosidad, imaginamos nosotras que no podría por menos que despertar, junto con la fascinación, la simpatía y la parodia, pues ciertas inquietudes entre los hombres del corral de me están usurpando mi papel.
Y claro, estas inquietudes... Y la fascinación de las mujeres. Y la fascinación de las mujeres. O sea, aquello debía ser un caldito de cultivo de incipientes lesbianas. Y estas inquietudes pues debieron verse más que fomentadas con todos esos movimientos tan atléticos de Luisa de Roble, que además ya era lo suficientemente famosa en esa época. Yo creo que esta anécdota la contamos en uno de nuestros primeros episodios. Pero da igual. Es la típica anécdota que merece la pena contar 1, 2, 3, 4 veces, las veces que hagan falta, porque ya están tardando en hacer una serie que empiece con este momento. Que empiece con esta escena, os lo pedimos. En 1623, la monja Alférez de Montalbán se estrena, si no recuerdo mal, en 1626. Entonces, en 1623, durante una de las representaciones del Anticristo de Ruiz de Alarcón, Luisa Robles, la actriz, tras un arrepentimiento de último minuto de un actor llamado Manuel Vallejo, Manuel Vallejo dice: conmigo no contéis, y ella se decide atrevidamente a subir por la tramoya y saltar hacia el escotillón. La acotación de la comedia la he buscado, que en su momento no la teníamos, para saber qué hizo exactamente Luisa Robles, es la siguiente. El Anticristo sube por la tramoya y en lo alto parece un ángel con espada desnuda y dale un golpe y cae el Anticristo. Ábrese un escotillón del teatro y por él entra el Anticristo y Elías falso y salen llamas. Claro, Manuel Vallejo dijo no. O sea, menudo coño Luisa de Robles, porque la verdad, esta usurpación, o sea, me parece espectacular atreverte a hacer eso. Y esta usurpación del momento de gloria de su compañero de reparto, pues le aseguró a Robles muchísima fama. Tanta fama que Góngora, con ánimo de ridiculizar la falta de valentía y viralidad de Vallejo, pues inmortalizaría en uno de sus sonetos. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta además que las tramoyas, en estos mismos papeles de moralistas del teatro de los que hablaba Carmen, las tramoyas suscitaban muchísimo recelo por su peligrosidad, porque es que te la jugabas y bastantes actrices y actores murieron saltando por la tramoya. Entonces, claro, la arrojada y afamada decisión de Robles, que encima había divulgado Góngora en un soneto, pues haría que los espectadores pues uniesen a Erauso y a la actriz en un mismo cuerpo, pues desbordante de valentía, que Pérez de Montalbán quería capitalizar a toda costa. Carmen, ¿tú te animas a leer el soneto de Góngora para todas nuestras oyentes? Lo voy a leer, pero quede aquí dicho que no simpatizo yo con esta ridiculización de Góngora de esa masculinidad nueva nuevas masculinidades de Vallejo, que sencillamente reconoció su respeto a la tramoya, pero bueno, vamos allá. Dijo Góngora: quedando con tal peso en la cabeza, bien las tramoyas rehusó Vallejo, que ser venado y no llegar a viejo repugna leyes de naturaleza. Ningún siervo de Dios, según se reza, pisó jurisdicciones de vencejo. Volar a solo un ángel lo aconsejo, que aun de Robles supone ligereza. Al céfiro no crea más ocioso toro, si ya no fuese más alado que el del evangelista glorioso. No hay elemento como el empedrado, dijo, y así el teatro numeroso volar no vio esta vez al buey barbado. Me imagino a Góngora escribiendo esto y verdaderamente pensándose que está siendo desternillante, ¿verdad? Tremendamente gracioso. Yo sé que a ti esto te deprime. Me da muchas ganas de llorar, claro, pensar en que mi tesis va de Góngora y por eso no, jamás la terminaré, porque es incomprensible. No. Ay, pero bueno, no va de este soneto, por suerte. No va de este soneto, ¿te imaginas? No va de este soneto, gracias a Dios. Pero claro, mentiríamos si dijéramos que la vida de Erauso, que Montalbán decide representar sobre las tablas, es pues de persona transgénero y de lesbiana butch, para nada. Lo que Montalbán hace al subir a Erauso a las tablas de un corral de comedia no es para nada celebrar su disidencia, sino más bien todo lo contrario. En la comedia, Erauso es obligada a retomar su atiendo femenino y terminará abrazando su sexo biológico ante el aplauso entregado del resto de personajes, que celebran con frases como: más has ganado vencida de ti misma que venciendo ejércitos enemigos. Entonces, claro, de esta manera el capital varonil de Catalina es resignificado en cualidades esencialmente femeninas como el sacrificio y la abnegación. Entonces, de este modo en la comedia, pues la virilidad de las mujeres era domesticada y el orden social pues quedaba restablecido. Pero Carmen, como aquí nosotras lo que siempre queremos es quedarnos con las genealogías celebratorias, pues nosotras elegimos deleitarnos con ese ratito en el que el cuerpo de Luisa Robles estaba blandiendo una espada y empuñando una escopeta, jugando a los dados y pues parodiando durante un par de horitas el lugar de la masculinidad. Es maravilloso. Yo de verdad insisto en que debería haber una serie que empezara con esa escena. En cualquier caso, creo que podemos quedarnos con palabras que iba a decir que son de Erauso, pero como casi ninguna en realidad aquí sabremos si era de Erauso. Esta es
desde luego no lo es. Tampoco sabemos si la escribió Montalbán del todo, ciencia cierta, pero vamos a imaginar que sí. En La monja alférez de Montalbán dice el personaje Erauso: ¿qué ha de verme? ¿Soy acaso algún monstruo nunca visto? ¿O la fiera que inventaron que con letras y con armas se vio en el reino polaco? ¿No ha visto un hombre sin barbas? Que me da mucha ternura porque me imagino me imagino a Erauso ya harto de Europa, diciendo hasta aquí hemos llegado con este circo de la monja alférez, diciendo dejo ahí toda esa criatura híbrida monstruosa que habéis creado para vuestros mitos y yo me voy a ser Antonio Erauso. Y me voy a ser mercader y muletero a Nueva ser España. Muletero y punto, sí. Bueno, amigas, nos caía fatal la monja alférez, esperamos que a vosotras un poquito mejor y si os cae mal ella, que no os caigamos mal vosotras, No, eso os pedimos. Nosotras no. Hasta dentro de 2 semanas. Adiós. Las hijas de Felipe, un podcast escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Una producción de Podium Podcast. Jefe de proyecto, Jesús Blanquiño. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.